Entonces les quiero dar la bienvenida, quiero agradecerles y darles las buenas noches a todos los que están conectados hoy con nosotros. Ya arrancamos la transmisión y les agradezco por estar aquí, atraídos como yo y como el profe Víctor Hugo y nuestros invitados por la música y por la literatura. Mi nombre es Andrea Ramírez y soy la promotora de lectura de las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana. Me emociona mucho darles la bienvenida a nuestra primera tertulia, un nuevo espacio de encuentro del plan de lectura javeriano que hay para leer, en el que esperamos compartir con la comunidad javeriana y la ciudadanía en general nuestro amor por la literatura, las artes, la lectura y la cultura. Les agradecemos muchísimo por estar aquí y pues en general por compartir con nosotros este amor por la literatura, las artes, la lectura y la cultura. Agradecemos a la Biblioteca CRAI de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, y de manera especial a Nelson Velosa, gestor de colecciones, por su apoyo en la consolidación de este evento. Esta es la primera versión de nuestras tertulias, que nos acercará al universo sonoro y cultural de una obra única en la literatura colombiana, la novela Que viva la música, del autor caleño Andrés Caicedo. Por ello, tendremos el gusto de conversar con dos especialistas y amantes de la música y la literatura: Víctor Hugo Valencia, comunicador social de la Universidad del Valle, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad de Cali y doctor en comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Víctor Hugo es profesor asociado del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Cali, desde el 2006. Ha investigado el origen y configuración de los conflictos juveniles en sectores populares en Cali, y últimamente se ha interesado en las narrativas sobre las distintas formas en que se presenta la conflictividad entre jóvenes burgueses de su ciudad, lo que le ha llevado a acercarse a la obra de Caicedo, testigo privilegiado de este tipo de tensiones sociales tan poco estudiadas desde las ciencias sociales tradicionales. Muy bienvenido, Víctor Hugo, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Andrea, a todos los presentes, a ti por la invitación, a la Javeriana Bogotá por haber hecho posible este encuentro entre las dos universidades. Bueno, tengo muchas expectativas también de escuchar y de ver a los participantes de esta charla. Espero que todo salga conforme ustedes se lo imaginaron y que todos aprendamos muchísimo de este encuentro. Muchísimas gracias, que así sea. Y bueno, nuestro otro invitado es el profesor Alberto Bejarano. Él se encuentra a puertas de llegar, lo estamos esperando con ansias y mientras tanto entonces les voy contando quién es. El profesor Alberto Bejarano es investigador de literatura comparada en el Instituto Caro y Cuervo y es profesor de la Maestría de Artes en la Universidad Nacional. Su tesis de doctorado en la Universidad de París 8 fue sobre Roberto Bolaño. Es profesor universitario en Colombia y lo ha sido también en Brasil. Sus obsesiones son el absurdo, el minimalismo y la espera. Su primer libro de cuentos, Lichis de Madagascar, se publicó en enero de 2011 en la editorial El Fin de la Noche en Argentina. Su segundo libro de cuentos, Y la jaula se ha vuelto pájaro, se publicó en noviembre de 2014 en Bogotá en la editorial Orbis. Ha ganado el premio al mejor libro de humanidades de países andinos en Bogotá en el año 2019. Ganador del concurso de libro de poesía Bogotá 2019 también y ganador del concurso de cuento Moleski 2011. Bueno, le damos la bienvenida entonces también a Alberto, que llegará muy pronto también a charlar con nosotros y pues mientras tanto arrancaremos tú y yo. La idea es que en este espacio, al que les agradezco mucho por haber aceptado la invitación de venir, queremos provocarles a todos los que se encuentran hoy para conversar sobre la obra de Caicedo. Esperamos que quienes se conectan hoy la conozcan o si no que se antojen de leerla y poder ofrecerles entonces esta relación entre el autor y sus personajes con la salsa, con su majestad la salsa, para provocarles a conversar sobre aquello que nos cuenta y ha contado este género musical a través de sus letras desde la época en la que se escribe esta obra hasta sus días. Entonces les invito a ponerse cómodos, a disfrutar de este viaje por la historia de las letras de la salsa que inicia con esta conversación, acompañada de lecturas de fragmentos de la novela y de una guía por las canciones que acompañan a María del Carmen, la protagonista de la novela, en su ruta hacia el universo de la salsa. En un segundo momento vamos a abrir a nuestros canales para recibir preguntas y comentarios que nos permitan conversar, conocer sus anécdotas y experiencias con la salsa y sus letras, sus opiniones y sus sentires. Recuerden que estamos en la transmisión por Facebook. Quienes están viéndonos por allí se pueden comunicar con nosotros, escribir en el chat sus preguntas y sus opiniones, y quienes nos acompañan en la llamada, pues también lo podrán hacer por medio del chat o solicitando utilizar el micrófono más adelante. Exploraremos juntos estas propuestas narrativas más contemporáneas de la salsa por medio de otros contenidos que iré compartiendo para charlar.
Finalmente, presentaremos a nuestros invitados de la Orquesta Radio Bembe, agrupación bogotana que participó del 21 Festival de Salsa al Parque en 2018 y que hoy nos acompaña para compartir con nosotros una propuesta fresca y novedosa de las letras de la salsa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y que pueden compartir este evento encontrándonos en @bibliotecaspuj en nuestra cuenta de Facebook. Les invito a compartir con sus amigos y conocidos y a mantenerse conectados con este maravilloso evento hecho a su medida, que de seguro van a disfrutar mucho. No olviden enviarnos sus preguntas y comentarios y sin más preámbulo, pues suban el volumen que estamos en salsa. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera canción, que es Que viva la música de Rey Barreto. La música es el arte de expresar con emoción los sentimientos más sinceros del corazón, como diría el gran Barreto en su canción, que da el nombre a esta novela de Andrés Caicedo. La música en general, pero la salsa en especial, con sus letras al amor, a la calle, a los santos, a la identidad latina, entre otros temas, puebla nuestro imaginario rumbero. Me gustaría empezar por allí justamente, Víctor Hugo, preguntándote a ti, pues cuál fue ese momento en el que te enamoraste de la salsa y de su poder expresivo a través de sus letras, y cuál es el lugar que tiene esta novela de Andrés Caicedo en tu propia vida y en tu propia profesión también. Bueno, Andrea, pues mira, yo la verdad conocí a Caicedo tardíamente, porque pues mis labores, digamos, como investigador me llevaron a él y no fue lo contrario. Yo sé que las búsquedas que uno emprende de literatura juvenil las emprende siendo joven. Yo emprendí mis búsquedas de literatura juvenil siendo ya la persona que soy ahora, un hombre de 50 años, 53 para ser exacto, y me acerqué a Caicedo sobre todo porque en él encontré el testigo idóneo de la conflictividad juvenil en la Cali de los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. ¿Por qué digo que Caicedo es el testigo? Porque pues Caicedo tuvo la posibilidad de vivir y de nacer y de crecer en una familia de clase acomodada, entonces por ese lado encontré en él la conflictividad burguesa de la clase media alta caleña, muy clasista, valga la redundancia, bastante peyorativa. Ustedes, si se ha leído alguno que viva la música, miren cómo María del Carmen Huertas en algún momento dice que cuando se despierta a las 10 de la mañana, lo único que hay en el mundo son 3 sirvientas y un perro majadero, o incluso cree él minetero. Esa manera de denominar despectivamente las personas que le sirven es una condición de clase muy presente, o es que estaba muy presente en las clases burguesas de Cali. Y dado mi cercanía con jóvenes de estratificación popular, también Caicedo me servía para ver cómo los narraba, cómo los contaba, cómo los representaba a través de sus letras, que en este caso eran estos préstamos frenéticos que venían de la música salsa, y cómo eran vistos desde el privilegiado lugar de un joven burgués. Me acuerdo ahorita mismo del tiempo de la Ciénaga, por ejemplo, el último cuento de Angelitos Empantanados, cuando Miguel Ángel mira con total, con mucha, o sea, muy despectivamente también a los 3 perpetradores de su muerte. Si estoy haciendo spoilers, pues lo siento mucho, pero pues digamos que es como sumando argumentos a por qué la obra de este joven creador me conmovió y me acercó a un momento histórico muy importante de Cali. Y finalmente, para responder a tu pregunta, pues Caicedo vivió ese momento histórico en el que Cali se vuelve emblemática la música salsa, en el que Cali empieza en los sectores populares a disfrutar de estos ritmos, que este es el momento en que aún no se sabe cómo llegan. Hay muchas historias y muchos recorridos y muchos circuitos que más o menos dibujan por dónde llegó la música salsa, pero además cómo fue que fue apropiada en esta ciudad. Pero digamos que en Que Viva la Música hay un momento culminante de esa llegada, de ese arribo de la música salsa, que además quiero dejar esta aclaración, que esto es en conversaciones con otros especialistas, yo no soy especialista. En ese entonces no se llamaba salsa, tal vez cuando Caicedo escribe en el año 76 y 77 los últimos ajustes a Que Viva la Música,
Allí ya se llamaba salsa, pero en 1971 o 68, que es el concierto de Richie Ray que él refiere en su novela, aún no se llamaba salsa. Eso se llamaba bugalú, o se llamaba jala jala, o se llamaba de otra manera, y la denominación salsa es muy posterior. Esta ciudad pues nace acompañada de ese imaginario salsero, y Caicedo, como les digo, es un testigo de cómo se constituye esa representación tan hegemónica de esta ciudad. Muchas gracias por tu respuesta, Víctor Hugo. Bueno, entonces me gustaría continuar por allí, ya que estás aprovechando que estabas mencionando esto, justamente sobre en qué momento está Caicedo hablando y cómo en ese momento, digamos que lo que hoy en día llamamos salsa, este género que llamamos salsa, pues en ese momento digamos, se dividía en distintos géneros, en distintas músicas, que en ese caso eran el cha-cha-cha, el mambo, el bugalú, todo lo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Y entonces ¿Sí? justamente con esto, con este universo tan novedoso que creeríamos que no es, pues que no lo es, porque para nosotros Cali hoy en día pues es la ciudad de la salsa, entonces es difícil como imaginarse una Cali sin salsa o una Cali en la que la salsa todavía no esté, digamos, tan conectada con la salsa. Pues con eso arrancamos y me gustaría pues dar esta entrada y citar este momento en que María del Carmen, esa rubia rubísima que nos arrastra por las calles de Cali, se deja ganar el corazón por la salsa, porque creo que eso es justamente lo que sucede. Entonces, pues bueno, ¿Sí? para quienes tengan allí su libro, aprovechando para hacer una lectura de ese primer pedazo, les voy a leer un fragmento. Vayan a saber cómo y quién le va asignando el recorrido por este mundo, por este Cali bello en el que yo soy la reina del guaguancó. Salí a la calle y a un cielo tan despejado, gigantesca luna y un viento de las montañas profundo acompañó la comprensión total del momento. Que todo en esta vida son letras. Tal vez lo que yo cuento ahora se ubique en otro orden inferior en todo caso. Apenas yo termine, el lector saldrá a tomarse un trago, y más habría valido que en lugar de escribir hablara como a mí me gusta, que mis palabras no fueran sino filamentos en el aire, líneas vencidas, no importa. Empiezo a hablar y no me paran, y no hago otra cosa que repetir letras, porque primero que yo existió un músico, alguien más duro, porque primero que yo existió un músico, alguien más duro y más amable que concede el que uno cante su letra sin ninguna responsabilidad. Que una mañana se le pegue y la repita todo el día como una especie de marca para cada uno de los actos tristes. ¿Qué tal ese fragmento de la entrada de María del Carmen en plena juventud, en esa conversión del rock a la salsa, a convertirse en la rumbera que se va a convertir de allí en adelante, ¿cierto? Sí, sí, sí. Me trae a la memoria esta mención que haces del libro, algo que dice Andrés en la única entrevista que está publicada, que le hicieron en video y que está en YouTube disponible para quien la quiera ver, en un programa que se llamaba Páginas de Colcultura. Y él en su lenguaje bastante interrumpido, porque pues no sé si saben que Andrés era bastante gago, o sea, no podía hablar fluidamente, solamente hablaba fluidamente cuando era actor del Teatro Experimental de Cali y tenía que repetir un testimonio, perdón, un parlamento. En ese fragmento de video, él defiende la idea de que la música va a ser la manera como la juventud en adelante se va a seguir comunicando y se va a seguir entendiendo, porque dice claramente que la música no necesita un contrato de aceptación, que ustedes si toman un libro, pues ustedes están firmando un contrato de aceptación con el autor, que lo van a leer y lo van a leer de comienzo a fin y le van a sacar el tiempo para intentar aproximarse a las ideas del autor. Pero en cambio que la música se escapa por los carros que pasan, por las ventanas abiertas, por las radios que suenan en distintos lugares. Entonces la música tenía ese lugar encantador de transmitir mensajes sin necesidad de que esos mensajes tuvieran un destinatario específico, sino que nos iban a llegar de alguna manera y nos iba a tocar. Me acuerdo también de una referencia que no sé si adjudicársela concretamente a Borges o a Octavio Paz, en este momento no lo recuerdo, que decía que
que los demás hagan los grandes poemas épicos, que a mí me dejen hacer la música de una nación, que estoy seguro que con eso perduraré muchísimo más en el tiempo. Entonces, pues sí, obviamente Andrés ya estima que es la música el vehículo adecuado para confundirse, para amañarse, para disfrutar, para gozar la vida. Y más en una etapa como la que estaba de experimentación y de goce, como decís, de María del Carmen Huertas. Tal cual, y eso me lleva perfectamente a la pregunta que es con la que te quería, digamos, abordar ahora, porque justamente todo lo que me estás contando es lo que como se encarna en ese personaje de María del Carmen cuando ella llega llamada por la música, esa música que atraviesa barreras sin ningún problema, llega hasta alcanzarla y la lleva hasta esa otra Cali, como la Cali desconocida por María del Carmen, ¿cierto? A esta Sí. chica que es además de clase media, como ya nos habías contado, y por eso me gustaría saber cómo es ese paso al universo de la salsa de María del Carmen, qué es lo que ella se encuentra allí, Sí. siendo pues esta joven de clase media. Sí, para los que leyeron ya la novela y los que no la han leído, pues es una transición bastante interesante porque pues María del Carmen conoce la noche y la rumba en Cali primero de la mano de rockeros, de Leopoldo Bloom, Bloom creo que es el apellido de Leopoldo, eh, y empieza a internarse no solamente en el mundo de la rumba, sino de la rumba fuerte, o sea, de la rumba en la que se consume drogas, de la rumba en la que se tiene sexo como remate. De hecho, algo que no sé si ustedes en Bogotá lo han vivido, pero algo que se nota mucho aquí en Cali en los bailaderos de los años 70 es que había un letrerito que arriba de los baños decía ellos o ellas, ¿sí? Dependiendo del género que usara el baño. No sé si sea así mismo en Bogotá, si uno viene aquí a los lugares tradicionales de rumba en Cali, todavía ve el letrero ellos, ellas. Y por digamos, justamente por esta metalepsis y esta hipertextualidad que tiene Andrés Caicedo, se transforma ese lugar de rumba en un espacio, perdón, en ese lugar, en ese baño de ese lugar de rumba se convierte en un espacio de consumo de drogas. Y como hay ese lenguaje relacionado con, digámoslo así, con cambiarle el orden a las palabras para poder confundir al mundo adulto, entonces, no sé si en Bogotá se use la palabra soye, pero la palabra soye tiene ese origen. Está en el soye, está en el baño que está caracterizado por la palabra ellos, solamente que soye se dice al revés. En fin, esta mujer que empieza a conocer drogas duras, que empieza a acercarse a un mundo de rockeros, de personas que viven pensando en Estados Unidos, que tienen los últimos discos de los Rolling Stones y lo último que sale de la industria discográfica de Estados Unidos, encuentra en un lugar en donde hay puros jóvenes trabados, llevados, borrachos, encuentra como un desasosiego, como un momento de no saber qué hace ella allí. De hecho, ese sitio, digamos que uno puede casi que ubicarlo en esta Cali actual. Es el barrio Miraflores. Él lo menciona allí. Y cuando sale de esa casa en donde están los rockeros, en donde están los que la introducen a ella a la noche, encuentra, dice ella, que llega música lejana de un lugar que no identifica, que es un barrio que queda al frente, pero que la gente de la calle conoce como Miraflores, pero que no es Miraflores, que es un barrio popular. Y como por una suerte de umbral, ella abandona Miraflores, que era un barrio estrato 5, y se va para ese barrio y allá empieza a encontrar mujeres con ropas vistosas, de colores chillones, y empieza a ver cómo las personas bailan de una manera frenética y empieza a sentir que esa música le hierve en la sangre. Ese umbral es un paso muy interesante en la obra de Caicedo para entender cómo se deja de lado la cultura, digamos, si es que existe tal cosa, la cultura de las clases burguesas, que es una cultura que está inspirada por este aspiracionismo americano y empieza a reencontrarse con otras formas de adopción cultural como el de la música salsa,
que se da en los entornos y en los espacios culturales. Así es, y me encanta que hayas llegado a este punto porque bueno, y aprovecho para ahí darles la bienvenida a nuestros invitados de Radio Bembe, que ya están en cámara. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Para pues empezar a calentarnos en esta conversación que ya estamos cocinando a través de la obra de Caicedo. Y te quería entonces preguntar, porque tengo aquí adelante una cita de la primera canción con la que se encuentra María del Carmen cuando sucede este paso por el umbral que nos estabas contando, para que entremos también a hablar un poco sobre qué es lo que hay en esas letras de la salsa que de alguna manera tocan fibras en ese personaje y en otros personajes de la novela. No sé si quieres contarnos eso antes o podría yo contarles cuál es esa canción que se encuentra María del Carmen iniciando. No, contalo vos, dale, por favor, Andrea. ¿Pero te acuerdas? ¿Cuál es? Eh, en tendría que buscarlo en el libro. Bueno, no, prefiero que vos lo contés. Bueno, se los voy a contar. Es nada más y nada menos que una canción que se llama Amparo Arrebato y dice, Amparo Ujú. Arrebato le llaman la negra más popular. Siempre que la ven pasar, esa negra tiene fama de Colombia a Panamá. Amparo enreda a los hombres y los sabe controlar. O que esa negra es tan dunguera, nadie lo puede negar. Y ella dice que la cucaracha ya no puede caminar. Oye, que yo me voy pa' Juanchito a pescar al río, pero qué bonito es Juanchito, Juanchito es lo mío. Ojalá lo hubiera podido cantar, pero eso no es lo mío. Para eso es más adelante vamos a escuchar a nuestros amigos de Radio Bembe que nos compartirán sus canciones. Pero es la primera canción con la que se encuentra María del Carmen que a mí me parece supremamente significativo porque es la canción sobre una bailadora, ¿no? Sí, sí, Una sí, bailadora exactamente. de... Dale. De música, de hecho, es el homenaje que le hace Richie Ray a Bobby Cruz a una mujer que de manera espontánea ven en la ciudad, a la que vienen en el año 68 y que repiten en el año 70 en los conciertos de la Feria de Cali en el mes de diciembre, que también están muy referidos en la obra de Caicedo, ni más faltaba. Pero te quiero además agregar algo con respecto a lo dicho por Richie. Pues, qué pena que mi sesgo siempre sea el conflicto y que yo todo lo vuelva político, pero es que detrás de esa postura de Caicedo de defensa de Richie Ray y de defensa de Bobby Cruz, hay también un ataque a una forma hegemónica de sonido que había hasta finales de la década del 60, comienzos de los 70, y que era lo que se bailaba en los clubes sociales de Cali, de las clases burguesas. Es lo que llama el sonido paisa. Ese sonido paisa está adobado, digámoslo así, de los ritmos de los hispanos, de la música de Rodolfo Aicardi, del Loco Quintero, y él, Andrés, desprecia terriblemente esa música. Y lo digo por referencias personales, porque mi profesor Ramiro Arbeláez, que fue gran amigo de Andrés Caicedo, le ayudó a pegar los famosos afiches con los que él, digámoslo así, instituye la salsa en Cali como un espacio reivindicativo de las clases populares. Se los voy a leer como está el afiche en Que Viva la Música, así como aparece tal cual, y el afiche fue verdad, el afiche estuvo pegado en los muros de la ciudad. Dice, el pueblo de Cali rechaza a los graduados, los hispanos y demás cultores del sonido paisa, hecho a la medida de la burguesía, de su vulgaridad, porque no se trata de sufrir me tocó a mí en esta vida, sino de agúzate que te están velando. Viva el sentimiento afrocubano, viva Puerto Rico libre, Ricardo Rey nos hace falta. Gracias, Víctor, por esa alusión. De hecho, yo cuando compré el libro, viene el afiche, una reproducción del afiche ahí metidito dentro del libro apenas para que uno lo pegue en en el cuarto, pues, y lo acompañe en su lectura. Y sí, tal cual como tú lo estabas diciendo, ahí ya nos vamos introduciendo en una cosa que es muy importante, que es que esta canción ya nos menciona como nos anticipa que Cali, Juanchito y también que pues esta historia y la salsa se van a convertir emblemáticas a nivel mundial, ¿no? Como no lo eran entonces, Sí, no lo anticipa y casi que lo llama, pero en ese momento no lo era.
Y sin duda alguna la recepción de esta obra de Andrés Caicedo no es como nos hubiéramos imaginado pues en una ciudad salsera como es hoy en día Cali. Y me gustaría preguntarte un poco más por cómo fue recibida esa historia de María del Carmen allá en Cali, que además llegó acompañada pues del suicidio inmediato de su autor. Bueno, yo estaba muy chiquito para saber cómo fue recibida en el año 77, pero por lo que me refieren algunos, por supuesto, con toda la polémica del mundo, se supone que María del Carmen era la epítome, o más bien era lo contrario a lo que uno esperaba que hiciera una joven burguesa, una joven que lo dice en el libro, una joven que se putea, así claramente. Y que empieza, no sé si se nota eso al final de la novela, que empieza o dedica su vida a iniciar sexualmente a los jovencitos burgueses en Cali. De hecho, hay una alusión muy interesante en Que viva la música, que después se complementa en una obra que Andrés estaba escribiendo en paralelo, pero que tomaba y volvía a ella con cada cierto tiempo, que es Noche sin fortuna. No sé si algunos de los presentes conocen esa novela, una novela que quedó empezada, pero que no quedó terminada. En esa novela aparece una mujer vampiro que se llama Antígona, y después de yo leer detalladamente, no solamente la obra de Andrés, sino los manuscritos que están depositados en, eh, en la sección de libros raros y manuscritos de la Luis Ángel Arango, que allá está toda la obra de Andrés compendiada y que ahorita les puedo mostrar unas imágenes de las que capté, si es que los derechos de autor me permiten hacerlo, pero bueno, igual me arriesgo y les puedo mostrar algunas de las obras manuscritas de él. Eh, Entendía que Antígona era María del Carmen Huertas en su edad adulta. O sea, tiene la misma condición, así como Bárbaro, el compañero de María del Carmen, de tantos, digamos, de tantas desavenencias al final de que iba la música. Bárbaro es el atravesado, el famoso atravesado del primer cuento largo de Andrés Caicedo. O sea, y lo dice claramente. Lo que pasa es que hay que saber leer las obras como un universo, porque eso sí tenía Andrés, es que construía, digámoslo así, un pequeño universo caleño, en el que estaba todos esos adobos puestos, ¿sí? Entonces, Antígona era la representación adulta de María del Carmen, una mujer que en los años 70, como ya me preguntaba Andrea hace un momento, había dicho claramente en su manifiesto final en Que viva la música: sé que voy a servir de ejemplo. Y además de eso advierte: somos muchas, incomunica el dato. Además, quiere decir eso, esto de ser puta no es una cuestión de las clases populares, esto es una cuestión endémica y refiere a otro tipo de cuestiones. Es el goce del cuerpo, es disfrutar, digámoslo así, de la sexualidad con libertad, que él entendía, Andrés entendía que esta ciudad es una ciudad sensual y que el goce hedonista del cuerpo está presente en hombres y mujeres por igual. Así es, Víctor Hugo. Bueno, muchísimas gracias por esa respuesta que nos empieza a ubicar un poquito más y aprovecho para saludar al profe Alberto Bejarano que se acaba de conectar. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Ya te habíamos presentado, entonces pues ya si quieres nos puedes dar tus saludos de una vez. Bueno, buenas noches, disculpen la demora que estoy por acá de viaje, por acá en el río Magdalena. Un saludo a Andrea, un saludo Víctor y a todos los que se conectan con nosotros. Fue un placer acompañarlos. Muchas gracias, Alberto. Entonces, ya que estamos todos los invitados a esta tertulia sonora para hablar de las letras de la salsa y estamos empezando a recorrer este camino desde el momento en que Caicedo escribe su obra, conociendo y entendiendo un poco cuál era esa Cali en la que vivía Caicedo, a la que también de alguna forma se enfrentaba con su obra, como ya nos estaba diciendo Víctor Hugo, ¿no? Como de alguna manera como pronunciándose ante cuáles eran estas modas y estas narrativas que existían en la Cali de su momento y cómo fue recibida. No sé si Alberto de pronto nos quieres contar un poquitico más sobre este recibimiento que se le da a la obra de Caicedo
y cómo es esa entrada de María del Carmen al tema de la salsa, a las letras, si lo quieres como complementar un poquito allí. Bueno, justamente hace un mes tuvimos una tertulia con Rosario Caicedo, que es una de las hermanas de Andrés Caicedo, que ha estado muy cerca, como decía ahorita Víctor Hugo, del rescate de muchos manuscritos, de materiales como Noches sin Fortuna, que además les recomiendo mucho las ediciones que ha venido sacando Planeta, porque vienen con tremendos afiches de la linterna de Cali, que también es toda una tradición que hay en Cali de los afiches con la salsa, de los afiches con el cine, también algo muy presente en la obra de Andrés Caicedo. Entonces conversábamos con Rosario, que vive hace ya muchísimos años en Estados Unidos, y me contaba ella de cómo mm, había toda una ilusión en ella. Ella es la hermana mayor de Andrés Caicedo por un par de años, había toda una ilusión de los años, de mediados de los años 60, en darle la vuelta a la ciudad, darle la vuelta a Cali de coordenadas. Y también esto es muy bien interesante porque un escritor siempre reinventa las geografías, siempre reinventa los territorios. No es solamente como un escritor es un cronista o describe un lugar o una época, sino como también quiere que sea, como también plantea un devenir, como Jack Kerouac, por ejemplo, On the Road, como Roberto Bolaño. Entonces, María del Carmen es la ruta de la salsa, de una ruta que va a ser también hacia los barrios que no hacían parte de la clase media ni de las élites de Cali. Entonces hacia el barrio obrero, hacia el río Cauca, hacia lo que en ese momento era también el hervidero de Juanchito, donde iban a tocar los grandes músicos de la salsa, Héctor Lavoe, Richie Ray, siempre iban a Juanchito, ¿no? Entonces lo interesante es cómo también un escritor va a transformar la percepción misma de Cali, porque en esos años Cali no era la ciudad como lo hablábamos en otro momento, Andrea, y Víctor lo sabrá muy bien. Cali en la época de Andrés Caicedo no era la capital de la salsa, ni lo que sonaba era salsa, y era algo muy mal visto. Eso el afiche que mencionaba ahorita Víctor de El pueblo de Cali rechaza. Y de hecho incluso hasta aplaudieron más a los hispanos que a Richie Ray en un primer momento, ¿no? Entonces fue una conmoción y fue todo un camino. Muchísimas gracias por ampliar esa información allí. Alberto, te escuchamos bien, creo que todos te escuchamos bien, ¿cierto? Y entonces conecto esto para continuar, porque me parece que esta perspectiva que estamos teniendo sobre el libro, para quienes no lo conocen o quienes también lo han leído, pues nos ayuda a darles otras miradas sobre la lectura y pues ir avanzando en este tema de las letras de la salsa. Entonces, ya nos hicimos una lectura de un primer fragmento, ahorita me gustaría leerles otro que conecta con algo que nos decía Víctor Hugo, y es un fragmento alusivo al baile, que es algo que a mí me fascina muchísimo, porque pues tal vez algunos aquí que me conocen lo saben, yo soy bailarina y me fascina también el tema de la salsa y por eso toda esta tertulia en la que los he reunido. Entonces me gusta porque siento que María del Carmen logra hablar como pocos logramos y poner en palabras como pocos logramos lo que significa esa sensación de poder tirar paso a toda hora, que desear tirar paso a toda hora, digo yo. Entonces me gustaría leerles un segundo fragmento de ese pedazo, de este libro para que lo hablemos, que dice así. Ya avanzaba poco en mi caminado de tanto repensar la canción y marcarla en el andén, y antes de cruzar la esquina, eso es que voy sintiendo un toc y un plap, y caína, ven, ven, pero no volteé, no podrían ser ilusiones mías, deseo mayor de soledades bien incomprendidas. Mas no le corría la ilusión, antes la busqué, pero le di la espalda y me miré los pies, apreté la mandíbula, hice un pasito gustón. Pequeño amaño encima de 5 agujeros cavados en el puro cemento por los niños para jugar a las monedas. Disparito de tacón y luego ida cortica, interrumpida, y aquí oigo un cuchicheo y después un ronronear de pies que se venían, corticos, hacia mí. El jala jala que hino, jala jala para allá. Subiendo la rodilla izquierda me imaginé tener una moneda de 50 en la punta del pie. Yo la traigo para ti, la contemplé, cegadora, y con ese piecito restante armaba fácil el equilibrio. Y siento que en el cercano zapateo, el que no es mío, levantan la rodilla contraria, que castigan con suavidad y tino. Yo le retrocedí de espaldas, culona entera, para ver si me topaba con el seguidor, tramando que si él permitía tropezón alguno, yo iba a mirar torva y desistiría del juego. San se acabó. Entonces, ese fragmento que además nos trae a la mente una canción muy famosa, el Jala Jala de Richie, pues me gustaría que habláramos un poco de eso. No sé si nuestros invitados de Radio Bembe Orquesta nos quieren contar también un poquito sobre cómo son esas letras de Richie Ray y Bobby Cruz para ustedes. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están?
Bueno, yo quiero contarles más o menos la perspectiva que tengo personal respecto a las letras de Richie Ray y Bobby Cruz. Analizando la discografía de la orquesta, he podido notar que hay una evolución evidente en las letras de la agrupación. Ellos tienen una temporada en la que están en Nueva York con Fania grabando, metidos en toda esta onda de la época, y luego ellos viajan a Puerto Rico, se mudan y se quedan a vivir allí. Yo veo que la diferencia entre sus letras cuando están ellos viviendo en el Bronx a cuando se fueron a Puerto Rico es bastante diferente. Cuando ellos se fueron, cuando estaban aquí, cuando estaban en el Bronx, perdón, sus letras hablaban mucho de la calle, de la danza, de los vicios, de la vida. Y cuando ellos viajaron a Puerto Rico, sus letras se volvieron más, se pusieron ellos a reivindicar que no necesitaban estar en medio de la competitividad que ofrecía Nueva York con respecto a la salsa para, para producir música que se moviera, que llegara a los rincones de Latinoamérica, y eso lo demostraron con el Sonido Bestial, que fue algo que se produjo ya estando en Puerto Rico. Entonces creo que esa época, digamos, está muy marcada ese estilo en las letras. Y luego, y discúlpenme que por acá empezó mi perrito. No te preocupes, está que se canta también. Regálame un minutico. Tranquilo. Bueno, y mientras tanto, entonces, me gustaría escuchar a Alberto y a Víctor si nos quieren compartir algo sobre esta canción y si no contarnos algo sobre otras de sus canciones favoritas de esta, digamos, banda sonora que nos entrega Andrés Caicedo en Que Viva la Música. Alberto. Bueno, sin duda, o incluso hay unas fotos de cuando estuvo Héctor Lavoe en Cali, unos años después, a finales de los 70, incluso pasó varias semanas en Cali y dio varios conciertos clandestinos, según cuentan los que estuvieron. El Héctor Lavoe, también Rubén Blades. Y hay también algo bien interesante en ese momento en la literatura colombiana, que se puede ver en la novela Sin Remedio, que gira en torno más bien como una parodia de la letra de la canción Dime por qué, del álbum Siembra de Rubén Blades. También de un movimiento diferente entre Andrés Caicedo en Cali como Humberto Valverde, tanto Celia Reina Rumba y la devoción del barrio obrero por la Sonora Matancera, y también Quítate de la Vía Perico, además de Oscar Collazos, que también nos muestra un movimiento de Cali hacia el Pacífico. Entonces, yo creo que para Andrés Caicedo había esa fascinación con el baile, a pesar de que, como él mismo lo contaba, él no sabía bailar, y en una de sus cartas dice, si yo hubiera sabido bailar, quizá no me habría dedicado a la poesía, pero como no sabía bailar, me tocó dedicarme a escribir. Eso es algo que siempre nos queda sonando. Ese dato está buenísimo. Ese dato sobre esa aparente relación frustrada con el baile está buenísimo, pero gracias a eso pues lo tenemos aquí, tenemos esta obra que ha cruzado fronteras temporales y pues espaciales sin duda alguna. No sé si los chicos de Radio MB quieren continuar contándonos después de la interrupción. Sí, bueno, y lo que les estaba diciendo es que luego ya llega esta época en la que ellos empiezan a tener esta transición como hacia hacia la religión y hacia esta otra onda, y empiezan a reversionar muchas cosas de sus canciones, porque de hecho con el significado religioso que ellos tuvieron después, muchas de sus letras de sus primeros álbumes eran, digamos que muy salvajes o muy satánicas, ya para su onda religiosa, y ellos ya toda esta onda del sonido bestial y de la bestia y de toda la alusión a las drogas empiezan como que a eliminarla de sus letras, ya digamos que en una etapa más avanzada, pero yo creo que ya hablando de Cali con respecto a Richie Ray Cali, creo que igual Cali como ciudad tiene una tendencia sonora que sí marca el estilo de danza de la época, porque en Cali cogían la música de Richie Ray y le subían al pitch para que sonara mucho más veloz, y la bailaban mucho más rápido, con un golpe bastante distinto como lo hacían en otras partes del mundo. Y de hecho cuando Richie y Bobby venían a Cali
a presentarse, ellos veían que la gente no se motivaba igual cuando ellos tocaban la música al ritmo normal, que siempre lo hacían, y se preguntaban por qué razón la gente no se movía igual, y cuando escuchaban en los bares que la música sonaba a esa velocidad, decían, bueno, ¿pero qué es esto? Y tenían el público de Cali exigía que ellos cuando salieran a tocar, tocaran a la velocidad que pedía el bailador. Entonces me parece súper interesante de la relación de Cali y la salsa. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Estoy segura de que esto ya nos pone en otro lugar sobre, sobre lo que veníamos contando sobre Richie Ray, Bobby Cruz, que ya ahí nos están escribiendo que sonido bestial, que qué maravilla, y nos preguntan que qué pensaría, qué creen ustedes que pensaría Andrés Caicedo de Richie Ray si hoy viviera, después de, pues, de toda esta transformación que ustedes están comentando. No sé si Víctor Hugo nos quieres contar algo más para cerrar como con esta primera parte sobre lo que nos estaban diciendo los chicos de Radio Bembe sobre Cali y la salsa. Sí, muy a propósito de lo que estaban diciendo los chicos de Radio Bembe, efectivamente, como bien lo ha dicho Alberto, y para no decirles los chicos de Radio Bembe, ¿cómo se llaman, chicos? Sí, señor, muchas gracias, porque como no hemos Yo presentado... me llamo Joshua y Juan Sebastián. Yo soy Sebastián Poveda, me dicen Poveda generalmente, y él es Joshua. Gracias por Joshua preguntar. y Sebastián Poveda, listo. Lo que hace un momentico decía Poveda está sintetizado en, bueno, primero un contexto. Ustedes ahorita nos preguntaba Andrea a todos cómo se da ese tránsito entre la música rock que consumía María del Carmen Huerta y después a la salsa y ese acercamiento a lo popular que ya Alberto refería hace un momento. Ese acercamiento también viene de la mano de conocer a lo que aquí en Cali se ha llamado un discómano, o sea, un DJ, que se llama Rubén Paces, que no sé si los que leyeron el texto o han leído el texto lo conocen muy bien. Y Rubén, que es un muchacho muy tímido, pero que se dedica junto con su tío a poner música en las fiestas de las clases medias y populares de Cali, empieza a introducir a María del Carmen a este mundo y a este ambiente de la salsa. Y miren, por ejemplo, para hacer mención a lo que Poveda decía hace un momento, está por lo menos en esta versión, está en la página 179, dice lo siguiente: cuando Rubén se quería tirar al 3, tirarse al 3 aquí es no hacer nada, yo lo acompañaba. Aprendí mucho con su miseria. Me enseñó el brillante misterio de las 45 revoluciones por minuto para un disco grabado en 33. Invento caleño que define el ansia anormal de velocidad en sus bailadores. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién fue el que probó ver cómo sonaba Qué bella es la Navidad en 45? Micaela se votó. Se debe haber creído un genio ante el resultado compositor Walter Carlos. Esta es la mención que Poveda hace un momento decía, efectivamente, en las casetas de Juanchito, porque Juanchito no eran los bailaderos elegantes, sino que la gente popular de Cali iba al río Cauca a bañarse, después comía fritanga y después bailaba en las casetas populares de Juanchito. Allá se empieza a pinchar los discos de 33 revoluciones a 45 revoluciones. Justamente por lo que Poveda decía hace un momento, porque el frenesí dancístico caleño no aguantaba las 33 revoluciones, tenían que bailar a mayor velocidad. Eso se volvió, bueno, y eso lo tiene el Liceo Weissar muy bien escrito, también muy bien referenciado. Eso se volvió no solamente un estilo de época, sino que se volvió una característica y un proceso mediatizador de apropiación de la tecnología en esta ciudad. Todavía lo vemos cuando vemos bailar una pareja profesional de baile caleño y que baila con una velocidad inusitada. Eso es algo digno de ser admirado por los bailarines caleños. Y aprovecho para decirles a ustedes, los bogotanos y los de otras partes, que no todos los caleños bailamos así. Entonces, que por favor, cuando vamos a bailar a una fiesta en Bogotá, no nos digan, ay, pero a ver, baile como caleño. No, nosotros bailamos normalito, la mayoría. Muchas gracias. Yo creo que esa aclaración es fundamental. Y muchos la agradecemos también aquí.
y pues quienes hemos tenido la oportunidad de también ir a bailar a Cali, pues hemos visto como lo variopinto que es también pues el ámbito de la rumba ya. Entonces, muchas gracias. Me gustaría escuchar, entonces ya para empezar a pasar a nuestra segunda parte, quisiera escuchar un poco a las personas que están allí, que de pronto nos quieran hacer una pregunta, que quieran conocer algo más pues de lo que hasta ahora nos han contado Víctor Hugo o Alberto Bejarano, y lo mismo con Juan Sebastián y con Joshua, nuestros invitados de Radio Bembe Orquesta. Y para eso, pues quiero hacer como un pequeño paso. Entonces ya hablamos de esta salsa de Andrés Caicedo, de esta banda sonora que aparece dentro del libro, que a propósito para quienes lo quieran conseguir, que más adelante vamos a dar información. Al final del libro, Víctor Hugo nos contaba, quizás ahorita, aparece todo el listado hecho supuestamente por María del Carmen, ¿no? De las canciones que hacen parte de esta obra, ahí Sí. para que se antojen un poco de hacerse con este listado. Entonces, por aquí nos están haciendo una pregunta. Voy a aprovechar antes de pasar a hacer esta migración hacia la segunda parte de la salsa. Nos pregunta Felipe, ¿la salsa ingresa a Colombia por el Pacífico o por el Caribe? ¿Alguno de ustedes tiene esta respuesta y nos quiere contar para empezar a entrarle? Alberto. Bueno, por los dos lados, en dos momentos diferentes. De hecho, hay muchos cronistas, muchos estudiosos de la salsa que debaten también cuál fue el primer punto de ingreso, porque se habla mucho, por ejemplo, de la Sonora Matancera y de la música cubana. No solamente llegaba a través de Buenaventura y entraba al interior del país y se escuchaba entonces desde los años 40, incluso en Bogotá se escuchaba la Sonora Matancera, incluso se presentaba Leo Marini y muchos cantantes de la Sonora Matancera. Entonces ahí hay una ruta interesante. Y también en Barranquilla, de manera muy temprana, también llegaba música de son cubano. Pero hay otro fenómeno interesante que es la radio, y es cómo se podía escuchar en Colombia Radio Progreso de Cuba. Entonces mucha gente también escuchaba música cubana desde emisoras del Caribe. Y eso también es un fenómeno muy interesante, tanto el fenómeno de los discos como el fenómeno de la radio, como de las giras internacionales, hasta el punto, por ejemplo, que Carlos Gardel, grabó en Medellín un tema que se llama Sol Tropical, que es un son cubano. En la última grabación que hizo Gardel antes de morir, justamente con colaboraciones que había ya de lo que sería, por ejemplo, orquestas del Caribe como Orquesta Lucho Bermúdez, de Luis Carlos Mayer. Entonces hay toda una formación del son cubano que va entrando a Colombia, y también en Colombia se van produciendo algunos sonidos cercanos. Recuerden que, por ejemplo, Benny Moré grabó temas de Lucho Bermúdez, Pachito Eche, por ejemplo, que además es el himno del Deportivo Cali. Entonces hay una serie de confluencias de manera temprana. Muchas gracias por esa respuesta, Alberto. Víctor, ¿te gustaría complementar o nuestros invitados algo? Nos De están pronto, preguntando. algo que me gustaría agregar al respecto de la entrada a la salsa a Colombia es que igual cuando empiezan a llegar estos sonidos, como bien nos cuenta Alberto, por Barranquilla y por Buenaventura, estos sonidos que empiezan a llegar llegan en la época en la que todavía no se había acuñado, digamos, el término salsa. El concepto de salsa todavía no existía, apareció luego. Digamos que todas estas obras de Benny Moré, de Bienvenido Grande, de la Sonora Matancera, digamos que son la inspiración para lo que en un futuro empezaría a generar una mezcolanza y terminaría llamándose salsa. Entonces creo que la salsa también hace parte del folclore colombiano porque hace parte y está arraigada en nuestra cultura popular y musical desde antes de que el concepto salsa naciera. Y creo que en parte nace por mezclas colombianas. Entonces creo que es algo importante. Muchas gracias, Juan Sebastián. Ven, aquí hay solo conocimiento salsero, sabor, ¿cómo es? Saber con sabor, que me gusta decir a mí. Entonces, bueno, para continuar conociendo y entrándole a esto, yo no sé si ustedes de casualidad conocen una hipermedia que se hizo desde la Universidad del Valle, que hace el profesor, el investigador y profesor también Alejandro Ulloa, uno de los grandes pues teóricos y investigadores de la salsa en Colombia, caleño, y me gustaría presentárselas para que entremos un poco como a hablar de qué pasó después de este momento del que nos está hablando Andrés Caicedo, qué pasa con las letras de la salsa, y estoy segura que esto va a traer otras y nuevas preguntas de parte de nuestro público. Por favor, cuéntenme si allí la están viendo
para entrarle un poco. Esta hipermedia maravillosa que me encontré yo hace unos años y quisiera que todo el mundo, yo creo que todos los salseros la tienen que conocer, sin duda alguna, esto es un obligado. Creo que aún está en proceso pues de elaboración muchas de las cosas, pero sí quisiera que a través de esta hipermedia, hecha pues a partir de investigaciones así como las que el profesor Víctor Hugo, como Alberto Bejarano y también como nuestros invitados de Radio Bembe Orquesta lo han hecho, nos cuenta pues sobre qué pasa con la salsa en Colombia, cuál es esta historia de la salsa en Colombia y en el mundo. Para eso los quiero llevar primero a Nueva York, al barrio Nueva York y a la época de la salsa. Si se dan cuenta, por aquí empiezan a aparecer todos nuestros personajes famosos de la salsa. Y pues se trata justamente de un espacio interactivo en el que podemos conocer un poquitico más. Entonces adivinen a quién me voy a acercar. Nada más y nada menos que Rubén Blades, el poeta de la salsa, como lo llaman. Ahí como para que conozcamos un poco sobre quién fue, que yo estoy segura que tendrán mucho que contarnos al respecto, y también para invitar a nuestro público a que se empiecen a animar a pues hablar sobre sus propias experiencias con las letras de la salsa. Me gustaría leerles un fragmento de esta nota que hace Alejandro Ulloa sobre Rubén Blades. Y dice: abanderado de muchas resistencias, Rubén Blades ha entrado y salido sin perder el rumbo que lo conduce al barrio al que pertenecen él y sus historias. El barrio donde se cruzan los personajes de una narrativa que parece inagotable cuando los miramos de cerca. Pedro Navajas y su diente de oro, el aguacate en su impostura, el salado y su mala suerte, el tartamudo con su erección enorme, el sicario sin escrúpulos y el guapo viejo que faltó a la cita. O figuras como el infaltante Juan Pachanga, macho y bohemio, que con la apariencia de su pinta enmascara el dolor y la pena. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Todos en el barrio están descansando y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso, igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando y Juan Pachanga, el mamito, va penando, vestido a la última moda y perfumado, y los que encuentra sin su camino les saluda. Amén. Qué feliz es Juan Pachanga, todos juran, pero lleva en el alma el dolor de una traición, que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor. Y mientras la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena y amanece. Óyeme, Juan Pachanga, olvídala, porque nunca te ha querido. Óyeme, Juan Pachanga, dale también olvido, que el amor no se mendiga. Estoy aquí para hablar sobre las letras de Rubén Blades y me gustaría escucharles también pues a nuestro público y ustedes un poquitico sobre qué opinan y cuál ha sido su experiencia específicamente con el poeta de la salsa, Rubén Blades. Si nos quieren contar alguno de ustedes, o invitamos también a las personas del público a que nos pidan la palabra para hablar sobre esto. Bueno, tengo una anécdota bonita para compartirles de el momento en que le dieron el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. En esto, yo di una charla donde trabajo en el Cari Cuervo, pensando en otros cantores, poetas populares que encarnan algo parecido a Bob Dylan, como puede ser Rubén Blades o Joaquín Sabina, por ejemplo, o Charly García en nuestro entorno. Y Rubén Blades, en esa charla yo contaba que Rubén Blades un día en una fiesta así a lo Juan Pachanga con García Márquez, Rubén Blades le había dicho a García Márquez si no había pensado alguna vez escribir letras de canciones a propósito del tema que estamos hablando hoy. Y García Márquez dijo, ajá, si escribí un vallenato de 600 páginas, 100 años de soledad, ¿no? García Márquez alguna vez dijo que 100 años de soledad era un vallenato de 600 páginas. Y le devolvió García Márquez a Rubén Blades, le dijo, bueno, ¿y tú nunca has pensado en escribir un cuento, escribir literatura con toda la inspiración que te mandas? ¿Por qué no te escribes un cuento? Y Rubén Blades dijo, no, con todas las letras que ya he escrito, Pedro Navaja te parece poco, pero le tomó un poco la idea Rubén Blades y le dijo García Márquez, ¿por qué no te escribes un cuento, pero que lo musicalices, es decir, que sea una canción? Y esa canción está en el álbum Buscando América, que son unas iniciales, y es la historia de un hombre que se levanta y está contando su rutina. Entonces esa fue una idea de García Márquez que tomó Rubén Blades y pueden escuchar en ese álbum de Buscando América. Muchísimas gracias por esa referencia y para que vayan cogiendo ustedes sus plataformas de reproducción donde puedan
para ir escuchando esas canciones que nos está recomendando Alberto. Y efectivamente, yo he escuchado esta canción, es bastante interesante lo que logra hacer Rubén Blades con este reto que le pone en su momento pues García Márquez, y hablando pues de la narración y esos diferentes tipos de narración, los que se dan en la música, los que se dan también pues en la literatura, que es justamente lo que nos convoca hoy. Por allí nos estaban lanzando una primera pregunta que nos lleva un poco hacia el siguiente personaje que me gustaría mostrarles, pero antes quisiera escuchar de pronto a alguien más que nos cuente sobre su experiencia con las letras de Rubén Blades, qué piensan, por ejemplo, sobre estos personajes, los personajes que habitan las letras de Rubén Blades y que pues nos están presentando aquí, Juan Pachanga, Pedro Navajas, ¿no? Me encantaría escucharles sobre eso. Bueno, si quieres... Perdón, qué pena. No, bueno, gracias. No, solamente para hacer mención a algo que dijo hace un momento Alberto y que también habían mencionado los muchachos de Radio BMB, Poveda y Yasemir y Joshua. Y tiene relación con lo que acaba de leer de Juan Pachanga. Juan Pachanga fue una discoteca muy famosa en Juanchito, que estaba pues de finales de los años 80 y principios de los años 90. El dueño de Juan Pachanga era un conocido mafioso traqueto caleño que se llamó Larry Landa, que mucha salsa en Cali le dedicó muchas canciones a Larry Landa. Y Larry Landa, cuando Héctor Lavoe estaba en su momento de pronto de peor, digamos, ¿cómo decirlo? De estar más sumergido en la droga y en la perdición, Larry Landa casi que lo mete debajo de su brazo y se lo trae a vivir a Cali. Alberto lo refería hace un momento. Y le decía que tenía una orquesta en Juan Pachanga para que cantara, porque él era un adicto a cantar, más que adicto a cualquier otra cosa, era un adicto a cantar y sobre todo boleros, Héctor Lavoe. Y pues Héctor Lavoe alcanzó a ser, como decía Alberto hace un momento, cantante de la orquesta de Juan Pachanga durante unos 2 meses y medio. Los fines de semana se presentaba, claro, el rey de la puntualidad, ¿no? O sea, llegaba a la hora que quería y cantaba lo que le daba la gana y se iba también cuando le daba la gana, pero imagínense lo que era tener a Héctor Lavoe cada fin de semana cantando en una discoteca de Juanchito. Entonces quería referir eso por lo que acaba de leer Andrea. Y finalmente, pues lástima que no podamos oír música, pero me supo la boca a Vino Añejo, que es la canción que más me gusta de Rubén Blades. Muchas gracias por esa referencia también, para que la sigan buscando esta música que estamos recomendando, porque eso se trata, pues esta ruta por las letras de la salsa. Y nos hacen una pregunta, ya aprovechando también lo que estabas diciendo, Víctor. ¿Cuál fue la mejor época de Willy Colón, con Héctor o con Rubén? Pregunta para conocer sus opiniones personales, dice Felipe. No sé si alguien quiere opinar sobre eso. Bueno, yo opino ahí, yo soy trombonista y tengo ahí como un especial afecto por la discografía de Willy. La escucho mucho, la disfruto mucho. Y personalmente creo que son épocas diferentes. Creo que la época de Rubén, y con eso abordo un poco la pregunta anterior, marca un antes y un después a nivel literario y a nivel de ventas también. El fenómeno de siembra a nivel de ventas es increíble. Creo que logra unificar el sentir latinoamericano en un álbum. Y esa es una etapa que digamos que es muy rentable para la música salsa y atraviesa fronteras. Pero si hablamos ya específicamente del tema armónico, del tema musical, me parece que la época de Héctor Lavoe, no necesariamente únicamente por el aporte de Héctor, sino por los músicos que se encontraban en esa orquesta en esa época, como Joe Torres, Joe Toro, que eran músicos increíbles. Yo creo que esa época musicalmente es grandiosísima. Aires de Navidad, toda esta parte de la discografía de Willy es increíble, y creo que no hay que dejar de lado la época de Willy tocando solo con su orquesta. Hay un álbum que se llama El Baquiné de Angelitos Negros, que es un álbum instrumental increíble de Willy para revisarlo.
Ahí para que anoten los amigos salseros y salseras que están escuchando. Y empiezan a llegar preguntas que ponen como el picante de esta conversación que yo estaba esperando y buscando. Porque yo estoy segura de que si ustedes aquí son amantes de la salsa, se han dado cuenta pues de las muchas preguntas que se hacen varios, digamos, teóricos, investigadores, pensadores de la salsa sobre qué va a pasar con la salsa, qué pasó con la salsa después de esta época pues de Rubén Blades, de Willy Colón, y qué viene después de eso. Entonces, pues sin duda nos tenemos que meter un poco con la salsa de los años 90, lo que pasó después, más adelante, la llamada salsa rosa, o la que también a veces llamada la salsa de motel, para entender pues cuál es su lugar dentro de todo este fenómeno. Y para eso me gustaría compartirles una segunda nota muy especial, y pues contarles que de hecho tenemos una pregunta en el público o varias preguntas que aluden a eso. La primera pregunta es, ¿creen que se ha formado un mito purista sobre la salsa en Cali y el buen gusto salsero colombiano alrededor de la música de esas décadas? Porque uno lee entrevistas y cosas de autores como César Pagano, Leonardo Padura, y se ponen algo tremendistas con lo que vino después con la salsa rosa e incluso hoy con la timba, como si esas letras y arreglos hubieran cometido un asesinato a la salsa. Entonces queremos saber qué piensan de todo eso y entender un poco pues también la otra pregunta que nos están haciendo, que es qué sucede con la salsa hoy en día, ¿no? Cuando se habla mucho de que la salsa se acabó y que para dónde vamos con todo esto, y pues estoy segura que pues justamente tenemos allí a Radio Bembe Orquesta para entender un poco mejor esta idea. Entonces nos vamos a ir, ahora vamos a viajar a Puerto Rico, San Juan, a conocer a Frankie Ruiz. Otro de los cantantes de la salsa, para ponerle picante a esto, ¿no? Porque si no, ¿para dónde vamos? Espero que se vayan a conocer esta hipermedia, de verdad está muy chévere, se llama Hipermedia Salsa, Barrio y Cultura, y, y aquí van a poder conocer entonces a varios de estos artistas de la salsa. Entonces, dice, con la salsa balada se impuso otro modo y otras prácticas de creación e interpretación. La dureza de la calle fue desplazada en las letras por las intimidades de pareja en una alcoba. Los dramas del barrio y sus habitantes se dieron su lugar a los relatos rosa del amor adolescente, o a la iniciación provocada por la atracción sexual que terminó siendo monotemática. Al mismo tiempo, la figura carismática de los grandes soneros o de las mejores voces salseras en las que no importaba ni el físico ni la apariencia fue desplazada por las imágenes sensuales de jóvenes cantantes que adornaban las portadas de discos y revistas, promoviendo mensajes románticos para una juventud hedonista y sobre todo para las mujeres que eran doblemente atraídas. Pero el cambio no era solo de apariencia como podría creerse, porque el tránsito de lo público a lo privado se sacrificaron los mejores atributos que había hecho de la salsa una música nueva y vigorosa, o vigorosamente nueva para el mundo. Esto sobre la nota de Frankie Ruiz, sin duda alguna una apuesta distinta para la salsa, no solamente desde su música, sino también desde las letras, y me gustaría escucharles, pues, qué piensan sobre esto y sobre la pregunta que nos hacen aquí en el público al respecto de las letras de la salsa. Andrea, yo quisiera hablar a ese respecto porque esa es la discusión que tengo con mis amigos permanentemente cuando nos reunimos, nos tomamos unos tragos y escuchamos alguna música, digamos, antillana en general, desde son, boleros y salsa, por supuesto. Y digo, es una discusión permanente porque para mí, pues eso es una evolución que tuvo la salsa y una evolución interesante ligada pues a todos los circuitos comerciales, pero es lo que sucede con orquestas colombianas como por ejemplo Nietzsche, Guayacán, que también tuvieron en algún momento salsa rosa y que buena cantidad de su producción fue salsa rosa, lo que ya podríamos llamar salsa rosa. Frankie Ruiz fue un gran cantante, de hecho, si a mí me apuran, yo me quedo con el tono de voz de Frankie Ruiz sobre el de Héctor Lavoe. Ahora, es mi opinión, no quiero entrar en discusiones. A mí el fañoso de Héctor Lavoe no es que me disguste, pero me gustaba más esa voz limpia de Frankie Ruiz, sobre todo porque es que Frankie Ruiz empieza con la orquesta de Tommy Olivencia,
y después pasa a la orquesta La Solución, y después es que empieza a tocar La Cura y empieza a tocar las otras canciones que lo hacen más famoso como solista, como la mayoría de los que vemos cantantes puertorriqueños que hoy se lanzaron como solistas, pero que eran enormes cantantes y que pasaron de orquesta en orquesta. Un ejemplo clarísimo, para volver a Nietzsche, es Tito Gómez. Tito Gómez cantó con quien le dio la gana y terminó cantando canciones rosas. Entonces yo no creo que ese purismo le haga bien ni al ritmo, ni tampoco le hace bien a la industria, si es que hay todavía una industria. Digamos que uno debe valorar los intentos de nuevas generaciones por hacer una música un poco más comercial y no quedarse pues en el purismo y en la estética de lo que uno considera que fue la época de oro de un determinado ritmo. Esa es mi postura. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Yo estoy muy cerca de esa postura también, pero me gustaría escuchar a Juan Sebastián y a Joshua, que creo que están que se hablan sobre este tema, porque pues ellos también son compositores y saben lo que es pues acercarse a estos temas posibles de la salsa. Bueno, con respecto a lo de Frankie, de hecho, bueno, si uno se pone a ver la discografía de Frankie, creo que el Frankie Ruiz que tocaba con Tommy Olivencia es tremendo, tiene el poder, digamos, de la orquesta de Tommy y esa composición con esa capacidad vocal que tenía Frankie, que quizás ya cuando está el Frankie solista, ya la vaina se va un poquito más hacia el pop, porque ya no tenía, digamos, que ese peso de la orquesta de Tommy Olivencia atrás. Y con respecto a la pregunta ya específicamente, nosotros tampoco somos puristas. De hecho, nosotros hace un tiempo estuvimos en La Habana estudiando a profundidad la timba, que nos parece algo súper interesante. Y de hecho creo que de todos los estilos y los colores que tiene la salsa se puede rescatar algo. De pronto, lo que pasó con esa década de los 90 y la salsa romántica es que igual la industria de la música latina iba avanzando en una dirección en la que cada vez se hacía una reducción mayor de las composiciones, de la rítmica, de los elementos, de los recursos, cada vez se aplicaban más fórmulas y asimismo la parte lírica romántica también fue una fórmula, también se dieron cuenta que era algo que era bastante comercial y se aplicó. Entonces sí me parece interesante, más allá de ver la época dorada de la salsa, me parece interesante ver la época dorada pre-salsa. Esa es la que me parece interesante, sí, porque es la que tiene un montón de ritmos que quizás hoy quedaron en desuso y sería interesante que vengan orquestas contemporáneas a usar todos esos recursos que quedaron por ahí regados. Muchas gracias, Juan Sebastián. Esto, hay por ahí algunos opinan ya que esto es una postura bastante polémica, la que nosotros estamos dando, tratando de encontrarnos con estas otras formas de producir letras de la salsa, de conectarnos con otros temas que sin duda alguna también pues hablan de un momento histórico distinto, ¿no? Y esto no es solo una cosa de la música, sin duda alguna es algo que impacta también la literatura. También hace una transformación en sobre qué se está escribiendo en la literatura, no son las historias de los grandes hombres tampoco, sino que se empieza a cerrar cada vez hacia el tema de lo cotidiano. Y bueno, yo pienso que hay que darle también un espacio a estos otros ámbitos en donde se vive el amor, en donde se vive el encuentro, la sabrosura, una cantidad de cosas que de todas maneras están pues ahí en la raíz. Y nos están invitando por aquí en nuestro chat a escuchar a Jimmy Bosch, que tiene la temperatura vocal de Rubén y el tumbado de Cheo Feliciano, ahí para que se lleven otra recomendación de nuestros salseros que nos acompañan aquí en la tertulia. ¿Hay alguna otra recomendación entonces para ir migrando y seguir avanzando y acercarnos al momento al que nos queremos acercar para conocer la música de Radio Bembe Orquesta, esta propuesta que mantiene vivas las letras de la salsa? Pero me gustaría antes escuchar si tienen otra recomendación sobre otras letras de la salsa, algún otro artista que les mueva a ustedes, alguna otra canción de las letras de la salsa que consideren, digamos, parte de su top 10 de las letras de la salsa. Y me gustaría entonces citar lo que nos cuentan por aquí en Facebook. Sebastián Montero nos dice que de Rubén Blades le encanta la letra de la canción Para ser rumbero y que a él como bailarín le llega muy profundo por lo que expresa y la forma como se acerca a todo lo que la salsa genera en un amante de este género.
Entonces, letras que también llegan y tocan al bailador y al bailarín, ¿no? Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque así tocaban también a María del Carmen en Que Viva la Música. Entonces, bueno, les escucho. Me encantaría que nos contagiaran de otras letras de la salsa. Bueno, ahí lo que dice Lenin Pérez, realmente tiene, si no conocen a Tite Curet, tienen que conocer y averiguar sobre ese gran señor. En verdad, la capacidad de él para escribir música era increíble. O sea, en verdad era increíble. Solo quería aportar ahí un poquito ese comentario. Muchas gracias. Así, una primera recomendación. ¿Qué otra? Nos gustaría escuchar al profe Alberto, que estoy seguro que se quiere recomendar algo. Listo, te escuchamos. Y qué pena que mi conexión está inestable como Héctor Lavoe y estoy que entro y salgo. Me voy a bailar un tema ahí un minutico y después vuelvo. No, tremenda polémica que armó Víctor, porque yo sí pongo a Héctor Lavoe siempre primero y si pongo otro, por ejemplo, pongo a Ángel Canales, que me gusta muchísimo, y muchos músicos que se quedaron a vivir en Cali, como Henry Fiol, por ejemplo. Pero estoy de acuerdo en un punto con Víctor, es decir, no comparto, de pronto uno al amanecer, como hablamos con Andrea preparando el programa, uno al amanecer dice, bueno, ciertos temas ahí de salsa rosa, pues, sobre todo el Cano Estremera, diría yo, de Willy Rosario, como por ese lado. Pero es un poco... Lo que estoy de acuerdo con Víctor es en mucho como, por ejemplo, la Mamba Negra, Andresito Carabalí, muchos grupos bacanos que hay en Cali ahora. O sea, estoy de acuerdo en que no hay que mirar salsa solamente en un sentido de un museo como algo que quedó detenido en el tiempo. En eso estoy de acuerdo. Y ya después, pues es un debate, por supuesto, de momentos, de formas de sentir la música, de experiencias personales. Pero pienso que en este momento, con el acercamiento que ha tenido la música de Cali con la música del Pacífico, se han dado también unas fusiones y unos diálogos musicales muy, muy poderosos. Completamente de acuerdo con Alberto. Me encanta que hayas llegado también a este tema porque sin duda alguna lo que ofrece hoy en día la música también desde Cali, pero entonces desde el Pacífico colombiano, pues hay unas orquestas maravillosas que estoy segura que Radio BMB nos pueden contar un poco. Pero antes quiero comentarles de las recomendaciones que nos están haciendo aquí por el chat, por Facebook y por nuestro chat interno. Nos están recomendando La Sombra de Ángel Canales y me gustaría, Claudia, si nos quieres contar por qué esta canción es importante para ti, que nos escribas o que pongas tu micrófono para escuchar, porque esta canción también nos recomiendan Ana Caona de Tite Curé cuando canta Cheo Feliciano, una canción emblemática de la salsa. Y pues me gustaría saber por qué, ¿no? Estamos hablando de las letras de la salsa y las letras de la salsa nos tocan las fibras, se conectan con los temas de nuestras vidas, se conectan, como decía alguna vez en una entrevista también, justamente hablábamos ahorita a José Arteaga, a Berta Quintero, César Pagano y Alejandro Ulloa, nos hablan sobre la salsa colombiana que le ha cantado siempre al amor, a la cotidianidad, al apego por la tierra, y tal vez porque esa diferencia con la salsa neoyorquina, pues porque aquí no se vivieron ciertos problemas de desarraigo, dicen ellos, y de contracultura. Entonces, mientras en Nueva York había una directa responsabilidad con la salsa, voy citándolos, con las dificultades de la comunidad latina, en Colombia el único deber era con la diversión de las personas, dicen ellos. Entonces, pues no sé, aunque ellos mencionan que la violencia, sin duda alguna la violencia existe en Colombia y que esto hace parte pues de la conciencia de estos artistas, pues no es como un tema que suele estar conectado con las letras de la salsa, al parecer, en las letras de la salsa en el caso de Colombia. Y pues entonces ya aprovecho para presentar bien con todos los de la ley a Radio BMB, que no habíamos tenido la oportunidad de escucharlos en toda su presentación, a nuestros invitados especiales de hoy que nos van a conectar con qué está pasando con la salsa hoy, qué está pasando con la salsa a nivel local, en este caso en Colombia, en Bogotá. Y pues entonces les cuento, Radio BMB Orquesta, a pesar de ser en Bogotá, su centro de operaciones, Radio BMB nace en el 2015 en Buenos Aires, Argentina, cuando sus dos fundadores aquí presentes, Sebastián Poveda y Joshua Soruco, durante una gira con otro grupo, escriben los que posteriormente serían los primeros dos números de la agrupación, Mambo 24 y Quemado. A lo largo de su trayectoria, Radio BMB ha participado en muchísimos eventos, entre ellos el 21º Festival de Salsa al Parque en el año 2018,
y pronto harán parte del Día Internacional de la Salsa de Panamá por Smart People Entertainment, con posibilidades de hacer parte en esta misma celebración el próximo año en Puerto Rico. Imagínense ustedes esta notición. La orquesta se caracteriza por fusionar el sonido viejo de la salsa con otros ritmos de diferentes procedencias del Caribe, incluyendo el Caribe colombiano. En su último disco, Lo que viene es Panela, que tienen que escucharlo, y que vamos a escuchar un poco, participaron con Juan Sebastián Acevedo, bajo, Juan Camilo Camacho, piano, Santiago Navarro, timbales, Sebastián Muñoz, güiro, Alejandro Salcedo, bongoes, Julián Ramírez, trombón, y Joshua Soruco, congas, y Juan Sebastián Poveda, trombón, como nos estaban contando. Entonces, bienvenidos Juan Sebastián y Joshua. De verdad es un placer tenerles aquí, ya les hemos escuchado hablar un poco, pero pues ahora sí es su momento completamente, porque además el público lo está pidiendo y quieren saber qué es lo que está pasando con las letras de la salsa hoy y con la salsa misma. Entonces me gustaría escuchar sobre su propia experiencia con esa composición de las letras de la salsa. ¿Cómo ha sido para ustedes? Bueno, muchas gracias por esa introducción tan increíble. De paso aprovecho para decirle a los profesores, a los maestros Víctor y Alberto, que ojalá puedan pegarle una pasadita a nuestra discografía y sería un honor para nosotros que nos oigan. Y con respecto a la composición de las letras, bueno, digamos, por ejemplo, hablando específicamente de esa época en Argentina del quemado. Quemado y Mambo 24, pues Mambo 24 es una canción prácticamente instrumental, y el quemado sí tiene bastante letra, y nace de nosotros estando viviendo por fuera de Colombia. Cuando estábamos conectados en redes sociales veíamos mucho videos de linchamientos a ladrones y ese tipo de cosas, y a nosotros nos impactaba mucho ver una situación ya en la que la gente busca justicia, y el quemado es una canción que, por ejemplo, está dedicada a la realidad que tienen que vivir las personas que son linchadas, por ejemplo. Entonces, aborda que no son únicamente esas personas las culpables de cometer esos actos, sino que la sociedad también de una u otra forma los va llevando en esa dirección, y después la misma sociedad se encarga de patearlos y rechazarlos, como si fueran, digamos, que la parte más baja, pues, de la pirámide. Entonces, el quemado, por ejemplo, está dedicado a específicamente esa temática. No tenés audio, Gracias, Andrea. perdón. Muchas gracias. O sea, los dos mirándome encima y yo sí no me he dado cuenta. Gracias, Juan Sebastián, y gracias, Joshua, por compartir esto. Les decía que tenemos unas preguntas del público y pues mi intención es que entonces ustedes nos puedan compartir sus canciones. Entonces, si quieren ir preparando allí la primera que nos van a mostrar para hacer realidad esto y poder escuchar algo de las letras de la salsa, para que el profesor Alberto y Víctor Hugo también les puedan pues, dar su retroalimentación aquí en vivo y en directo sobre esas letras. Y aprovecho mientras ustedes organizan para hacer una pregunta que nos hacen aquí en el público. ¿Existe una marcada diferencia entre la actual salsa bogotana y la salsa caleña? Si alguno quiere ir respondiendo, contando, cualquiera de nuestros invitados. Yo no sé si participar porque la verdad yo no me siento un especialista casi en nada y menos en salsa. Pues empecé hablando de Andrés Caicedo y terminé hablando de salsa, pero digamos que está bien. La vivimos a diario aquí en Cali, entonces digamos que eso tiene como algo que está impregnado siempre en nosotros y además la vivimos en nuestra juventud y por eso podemos hablar. Conozco algunas orquestas de salsa bogotana como la 33 que están haciendo o que han hecho un trabajo muy, muy bueno, un sonido nuevo, una presencia escénica distinta. Sin embargo, creo, y en esto pues digamos que discuto con lo que hace un momento se planteaba por dónde entró la salsa al país en una pregunta anterior. Y mencionaban a Barranquilla y a Buenaventura, tanto los chicos de Radio B como Alberto, y pues yo les quiero decir que también entró por Bogotá, porque muchas de los discos llegaron primero a Bogotá, y cuando Alberto hacía referencia a el cuarteto, al trío Matamoros, perdón, el trío Matamoros llega a Bogotá inicialmente y en los años 40 viene a Cali, así como venía Gardel también para Cali cuando muere
en el aeropuerto La Yarrera de Medellín. Y lo que pasa es que aquí, a pesar de que hay una cultura del tango, también es más subterránea que la cultura que luego se impone a partir de la música afroantillana. Y Bogotá ha sido cuna de grandes orquestas de salsa, porque les quiero también recordar que el grupo Nietzsche y el grupo Guayacán empezaron en Bogotá. Fueron allá donde se juntaron, fueron allá donde se conocieron, grupos chocuanos que empiezan a llegar a la capital y empiezan a hacer sus toques allá, pero obviamente en la época en que lo hicieron había un ritmo que predominaba sobre los otros en Bogotá, que era el vallenato, y entonces no tienen la misma recepción que tienen el ritmo que ellos estaban tratando de poner en el panorama pues capitalino. Y pues tienen que refundar los dos, tienen que refundar su grupo Nietzsche y su grupo Guayacán, ni siquiera en Cali, sino en Buenaventura o en Puerto Tejada, el grupo Nietzsche, en ambos lugares. Lo ha dicho Jairo Varela muchísimas veces. Y bueno, y Alexis Lozano sí, después cuando se decide escindir del grupo Nietzsche, funda su grupo Guayacán nuevamente entre Chocó y Cali. Entonces yo sí creo que Bogotá ha sido protagónica con la música salsa. Yo no la considero tan subalterna como algunos lo piensan. Y de hecho hay unos lugares espectaculares de salsa en Bogotá. Me parece que justamente para volver al cuento sobre el purismo, a nosotros los caleños el purismo nos ha generado un lastre, porque entonces nosotros aquí decimos, no, eso qué salsa va a ser, o nosotros no, pues algunas personas. Y resulta que en Bogotá sí son innovadores, ponen otras letras, ponen otros cantantes, ponen ritmos más fusionados. Ahorita veía que Alberto mencionaba La Lupe, por ejemplo. La Lupe es un descubrimiento muy reciente. No quiere decir que no haya existido desde hace más de 60 años, pero como cantante es un descubrimiento muy reciente, porque siempre estuvo detrás de su esposo, pues Tito Puente, detrás de esa figura pues tan tremenda del mambo, ni siquiera de la salsa, sino del mambo. Entonces, pues yo solamente tengo elogios para Bogotá, y no es por ser correctista políticamente, porque ya se dieron cuenta por mis posturas que no lo soy, pero creo que sí se deben de sentir también igual de protagonistas por este ritmo y defenderlo como a veces lo defendemos los caleños. Muchas gracias por esa respuesta, Víctor. Esto nos lleva directico entonces a conocer la primera canción de Radio Bembe Orquesta, para escucharles también, escuchar a Alberto y a nuestro público sobre qué opinan de esta propuesta de Radio Bembe. ¿Todos pueden ver allí? Perfecto. Listo, vamos a escuchar esa primera canción de Radio Bembe que se llama Palos Habladores. En mi caminar, solo yo he sido testigo de lo que he vivido y de lo que vendrá. Muchos hablan sin saber de lo que he vivido y de lo que vendrá, simplemente criticar. Dicen que ando arrancado y guillado en lo que dicen, que porque están mal mirados, que porque están desconfiados, estoy pillado en lo que dicen. Y no es todo lo que dicen. Malicia todos tenemos, no vengas a criticarme si finges sinceridad y lo que la mentira mata. Malicia todos tenemos, no vengas a criticarme si finges sinceridad y lo que la mentira mata. Criticones.
escuchar a Radio Bembe sobre la historia de esta canción. Ahí ya tenemos varios comentarios, están muy emocionados de escuchar esta música que ustedes están haciendo, entonces nos encantaría escuchar cómo se hace esta letra de Para los Habladores. Bueno, esto, primero que todo, muchas gracias por compartir la música con nosotros, gracias a los comentarios, a la gente que nos escuchó, que les gustó. Realmente, pues, básicamente esta canción, yo me crié en Valledupar, que es un lugar donde la gente vive mucho del que dirán. Y pues yo la verdad siempre fui como muy alternativo, diferente a lo que la gente normalmente en Valledupar hacía. Yo escuchaba mucho metal, mucho rap, tenía perforaciones, tatuajes, en fin. Y esta canción básicamente va dedicada a eso, que como mi percepción de que realmente la gente pues critica mucho y critica y habla y realmente no conocen ni la mitad de la vida de uno. Entonces básicamente es mi forma de ver el qué dirán, y que para mí eso la verdad está muy mal. La gente a veces se basa mucho en eso, en simplemente, incluso hasta hacen cosas o estudian otras carreras o no siguen sus sueños por el qué dirán, por qué van a decir mis papás, qué dirán mi familia, etcétera, etcétera. Y pues básicamente eso es como lo que cuenta la historia de la canción. Esa es una composición de Joshua. Los arreglos los trabajamos en grupo, y el arreglo, ya hablando específicamente del arreglo, esta es la evidencia de que fuimos a estudiar timba a Cuba, porque ese es el tema que fusiona, digamos que toda la introducción y el verso de la canción tiene estos trombones, digamos, bien clasicones, y tiene todo el tema de la cáscara y la salsa vieja. Y cuando llegas al montuno del coro, ¡bruf!, te jala para atrás y se viene hacia el color más echado para atrás de la timba. Y aunque esas caídas de tiempo muchas veces no son a propósito, estamos seguros y les aseguramos que lo hicimos a propósito, de adrede. Era la idea que el tiempo cayera un poquito para que la timba se sintiera como la tiran ellos, la bomba. Muchas gracias por compartirnos eso. Yo creo que solo hay comentarios muy, muy buenos para ustedes. El profe Víctor Hugo ya estaba escribiéndonos. Les escriben desde Facebook que su música suena a concepto de la calle clásico tipo vintage, que suena muy bien, muy social y gustosa para el bailador, que están representando el concepto de la salsa, y que felicitaciones. No sé si alguno de ustedes, Gracias. Víctor Hugo y Alberto, nos quieren contar un poco de qué encuentran en estas letras de la salsa, conectándonos de nuevo pues con Caicedo y con lo que ya habíamos estado hablando desde el inicio de este evento. Sigue, Alberto, porfa. Te escuchamos. Bueno, primero, felicitaciones de Radio Bembe, muy bacano el sonido. Para cuando ya salgamos de todos estos encierros, que nos inviten a un conciertazo muy bacano en Cali, en Bogotá, en Medellín, muy chévere. Bueno, pensé a propósito de lo que tú decías también de los trombones, me acordé también de Cali, de Tromburanga, que también juega mucho con esas entradas y salidas. Y lo Estamos escuchando un poquito que detenido. tú dices de la timba, claro, de una pensé en la timba, en NG La Banda, bueno, tantos temas. No pensaba en Tromburanga y también en la timba cubana, en Manolín, el médico de la salsa, en NG La Banda, los Bambán, por supuesto. Y me llama mucho la atención lo que decías tú ahorita de la calle, ¿no? De una expresión, de una experiencia de buscarse uno su camino, que pienso que es esencia de la salsa, de muchas músicas latinoamericanas, que uno sale al camino, sale a la calle y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué me encuentro? Lo que comentaban ustedes ahorita del linchamiento, o de cosas que se ven en la calle, y cómo reaccionar frente a él. A mí me gustan mucho las canciones que uno puede ir bailando y puede ir rezongando, como retosando al mismo tiempo. Eso está muy bacán. Muchísimas gracias, Alberto. No sé si Víctor Hugo quieres hablar y contarles algo más. Sí, solamente decirles, chicos, que felicitaciones, que me calentaron esta fría noche de la vía al mar. Estuvo muy, muy, muy bonito. No encuentro una palabra más apropiada para decir cómo me ratifico en la innovación que encuentro en grupos como el de ustedes. Pues digamos que la explicación es aceptable sobre la timba y todo, pero la música salsa o este tipo de música está hecha para sentirse
y yo las sentí y me tocaron y pues eso es el mejor piropo que creo que puedo enviarles. Qué pido paso, muchas gracias. Muchas gracias, profe Víctor. Muchísimas gracias, qué honor. Estamos acá muy felices. Hasta mis papás están por allá abajo parando de Héctor. Bueno, pues qué alegría, de eso se trata, juntarnos para responder esa pregunta que nos hacían entre el público sobre qué pasa y si la salsa todavía tiene futuro, pues creo que esto lo responde con creces, ¿no? Entonces, les agradezco mucho por haber compartido su música. Ahorita vamos a compartir una canción más, pero antes, pues quisiera hacerles una pregunta más que nos están haciendo por aquí, que me parece súper importante responderla y volviendo pues sobre algo que nos hemos estado preguntando, y es ¿cuál es el rol de la mujer en el género de la salsa? Las cantantes están preguntando específicamente por aquí, y si nos queda una energía, y ojalá que sigan conectados quienes están por acá porque esta conversación está muy sabrosa, respondamos esa pregunta, escuchamos un tema más de Radio Bembe Orquesta también para entrarle a otra de estas propuestas de las letras de la salsa, y con eso hacemos los anuncios para cerrar y contarles de dónde pueden encontrar todo esto que hemos estado mencionando en la sesión de hoy. ¿A quién le gustaría responder esta pregunta sobre las mujeres que cantan y tocan salsa? Andrea, ¿puedo contestar con otro pedacito de Que viva la música? Por favor. Está un poquito trabada la señal, Víctor, pero creo que te escuchamos bien allí. Bueno, sí, bueno, es un pedazo muy cortico. Dice, bueno, estoy escogiendo el lugar adecuado para entrar. Esta esquina donde se pica la piedra de las mujeres mientras a los hombres se les muele el coco, yo soy piedra, tumba Miki, que es pa' los santos, Miki. De donde me desprendí de María Yata hasta donde yo habito no hay ni 12 cuadras, es decir, no fue sino cruzar el río y llegar a esta crucifixión de esquinas. La Miki a la que hace referencia Andrés Caicedo es Miki Dumari, la cantante corista de Richie Ray and Bobby Cruz. Esa fue una mujer emblemática, como la Amparo Arrebato era emblemática en el baile. Miki Dumari era una mujer emblemática en los coros de Richie Ray and Bobby Cruz. Yo creo que las mujeres en la música salsa y en la música en general, si yo hago no sé, como una especie de estadística de mi playlist, yo creo que tengo más voces femeninas que masculinas. O sea, me parece que la voz más femenina tiene unos alcances muy, pues no sé, muy distintos a las de las voces masculinas, y tanto boleristas como mujeres salseras, a pesar de que es un ritmo tan masculino, tan predominantemente patriarcal, si se quiere decir de esta manera, justamente por sus temáticas y por lo que toca, pero está gratamente enriquecido por la voz femenina. Yo creo sinceramente que hay una gran cantidad que no valdría la pena, se quedan tantas sobre el camino que no valdría la pena hacer una mención. Empiezo por Miki Dumari para conectarla con el libro de Que viva la música. Te agradezco mucho por esa conexión, Víctor, porque eso termina como de englobar y cerrar este círculo maravilloso. Alberto. Sí, Leonardo Padura. No sé si ahí nos escuchas. Bueno, yo les tengo también una muy buena recomendación, de paso con una cuña para mi programa de radio que todos los jueves a las 9 de la noche, de salsa y poesía, para invitar un día a los amigos de Radio Bembe para que hagamos una conversa un día en la emisora. Por ejemplo, en esta novela de Leonardo Padura, Neblinas del Ayer, se mencionan varias mujeres de salsa que a mí me gustan mucho. Por ejemplo, Elena Burke, una gran bolerista cubana, Olga Guillot, Omara Portuondo. Bueno, hay realmente muchísimas mujeres, y de hecho esta novela, para quien hizo la pregunta, gira en torno a una bolerista olvidada de Cuba, Neblinas del Ayer. Y entonces, como decía Víctor, son muchísimas las voces femeninas de la salsa, y en esta novela encuentran muchísimas boleristas cubanas, se la recomiendo mucho, Neblinas del Ayer de Leonardo Padura. Hay otra voz femenina súper emblemática para mí de la música frantillana, que es Omara Portuondo.
Ella apareció con todo esto, con toda esta onda del Buenavista Social Club, con el documental, con todo ese trabajo. Y ya en una, digamos que en una etapa de su vida más avanzadita, ya vino a traer mucha fuerza con su voz al género. Y es de los exponentes del Buenavista que más ha durado girando y haciendo cosas. Entonces me parece que hay que rescatarla a ella. Y a la cantante de la Orquesta del Sol de Japón, también tiene una voz femenina bastante importante ahí. Mil gracias, Juan Sebastián. Por allí están entonces conectando otra vez la literatura con la música, conectando la música, la salsa con estas mujeres que no dejan, que no pasan desapercibidas, que no podemos pasar desapercibidas, que son muchas además y están allí presentes. Y bueno, acá ya se mencionaron, entonces les agradezco por el chat de Facebook que están llenándonos también de referencias sobre esto. Entonces, mil gracias a quienes nos comentan y traen a colación a Celia Cruz, a la Lupe y a todas las que ya se han mencionado acá. Y bueno, como se nos agota el tiempo en este evento tan sabroso que hemos tenido hasta hoy, pero se nos va acabando el tiempo, vamos a presentar la última canción de Radio Bembe para que terminen de conocerlos, para que se lleven una impresión aún mejor de la que tienen hasta ahora, y damos los anuncios finales para que conozcan dónde pueden escuchar el programa de Alberto Bejarano, dónde pueden conseguir la música de Radio Bembe Orquesta y dónde pueden conseguir pues este libro del que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, vamos a escuchar, muchachos, su canción El Tiempo. Tiempo me tiene preso por la noche sin dormir. En una cárcel y no me dejan salir. Y cuando pasaba ese tiempo, yo me lo intento. Siento que esta jaula se encoge sin parar. No sé cómo me puedo liberar. Yo lo maldigo el tiempo. Humano invento y estoy yo. Pensando cómo lo haré y lo esperaré, lo esperaré. Yo lo veo y no lo creo. Me siento en tremendo video. Sé que yo me siento un rengo. Por eso en el tiempo no creo. Con el reloj yo peleo. Yo siento que el tiempo no es cierto. Es relativo y incierto. Me siento como un tuerto. Creo que ya nada es cierto. Mami, yo me siento un muerto. Me tiene preso por la noche sin dormir. En una cárcel y no me dejan salir. Y cuando pasaba ese tiempo, yo más lo intento. Siento que esta jaula se coge sin parar. No sé cómo me puedo liberar. Yo lo maldigo el tiempo. Humano invento y estoy yo. Pensando cómo lo haré y lo esperaré, lo esperaré. Yo lo veo y no lo creo. Un preso de pena de este infierno. Sé que yo me siento enfermo, porque lo que veo no entiendo. Mira, yo cuestiono el invento. Me pregunto si todo es cierto. Mami, yo me siento enfermo. Voy en tremendo video. Mami, yo me siento un tuerto. Mami, yo me siento un reo. Sabroso. Rompe bóveda en tiempo. Sabroso este invento. El tiempo, Sentado en la madrugada y yo no puedo dormir. el tiempo, Es una cárcel de la que ya no puedo salir. el tiempo, Mira qué tiempo, este humano invento, el señores. tiempo. Yo siento que ya nada es cierto, yo me siento muerto. Yo tenía un reloj de vidrio y se me rompió. Cachacua, 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 sabroso, cachacua, cachacua, qué bueno. Sin salirse del tiempo. Yo lo veo y no lo creo. Mami, yo me siento un reo. Mami, yo me siento un reo. Mira, no lo creo. Mira, yo me siento un tuerto.
bueno, y con esto les damos un aplauso a Radio Bembe Orquesta, a Víctor Hugo, a Alberto. Muchísimas gracias por estar acá. Esta es la canción El Tiempo, y pues bueno, no sé, me imagino que hay una historia también súper importante detrás de esto, pero se nos agotó el tiempo y estoy segura de que para eso vamos a dar la información, para que lo sigan conociendo, para que efectivamente puedan preguntarles un poco más sobre esto. Y ya pues nos vamos entonces al cierre, agradeciendo a todos los que han estado aquí, a quienes se han mantenido conectados con nosotros, a compartir esa pasión por la literatura y por la música, y contarles que pueden continuar incursionando en estos caminos de la salsa a través del trabajo de Alberto Bejarano, en primer lugar, a quien pueden encontrar en sus redes sociales como @languinespierre, y que por allí nos estaba compartiendo la información sobre su programa todos los jueves de salsa, un programa de radio de salsa y poesía a las 9 p.m. por, voy a deletrearlo, ckweb.gov.co. Ahí para que se peguen entonces una pasadita por este programa de Alberto Bejarano, y para que puedan conocer un poco más a Radio Bembe Orquesta, pues los pueden escuchar en Spotify y en YouTube, los encuentran como la Radio Bembe Orquesta. También está nuestro libro de Andrés Caicedo, quienes se quedaron antojados de leerlo, por favor, no duden en buscarlo porque es pues una novela sin igual para conocer y entrarle al mundo de la salsa. Lo encuentran para los javerianos y javerianas en nuestra biblioteca, lo pueden pedir a domicilio, está allí como parte de la colección de literatura, y lo encuentran también en la tienda javeriana, javerianos y externos pueden pedirlo a sugerencias @javeriana.edu.co con 10% de descuento para los javerianos y las javerianas. Y bueno, me gustaría entonces ya dar el espacio para una despedida de parte de nuestros invitados y con eso cerrar este evento maravilloso. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los maestros Víctor y Alberto, a todas las personas que están conectadas con esta tertulia, que están pendientes de este universo tan maravilloso que es la salsa. Muchas gracias a Andrea por esta invitación tan chévere. Y por último, queremos robarles 30 segundos para decirles que estamos representando en este momento a Colombia en el concurso del Día Internacional de la Salsa. Y si todo sale bien, existe la posibilidad de que, como lo comentabas hace un rato, tengamos la oportunidad de estar en el Día de la Salsa Puerto Rico en el 2021, que es un concierto increíble. Vamos a concursar en una gala virtual el 25 de octubre, vamos a tocar. Entonces, todo el mundo nos gustaría que estén muy pendientes. Una parte del concurso es la votación de las personas que aprecian lo que hacemos. Entonces, todos ustedes invitadísimos a oírnos, y si pueden votar por nosotros, brutal. Muchas gracias, en verdad. Gracias, sí nos estaban preguntando y a mí se me estaba pasando, entonces gracias por traerlo, porque en Facebook nos estaban preguntando justamente que cuándo se presentaba, entonces ahí se quedan con la información. Por favor, no olviden votar por Radio Bembe Orquesta para que los veamos el próximo año, entonces en Puerto Rico, presentándose. Y Víctor Hugo y Alberto, los escuchamos en esta despedida de nuestro evento. Ay, discúlpame, sí, ya. No, tranquila. Bueno, no, primero a ti, Andrea, muchísimas gracias por invitarme, Alberto, por haber tenido la gentileza de abrirme el espacio que usurpé durante unos primeros minutos, a los chicos de Radio Bembe, que quedé como uno de sus más asiduos fans, y a todas las personas que se matricularon un viernes a palo seco. Por lo menos yo estaba a palo seco, yo no sé ustedes, pero pues ya me dieron ganas de poner ahorita YouTube y hacer sonar a Radio Bembe, y tomarme unos rones como alguien estaba proponiendo en el chat. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que nos vemos, y bueno, muchas felicidades, chicos, en ese evento. Gracias, esperamos lo mismo. Gracias, Víctor Hugo. Alberto. Bueno, una maravilla, excelente, Andrea, tu propuesta, toda tu iniciativa. Yo le digo acá a los colegas, a los músicos y a todos los estudiantes que me acompañan, que bueno, Andrea, literata de la Javeriana, muy destacada, y ha trabajado este programa, esta presentación hace como un mes. O sea, esto es mucho trabajo de contactarnos, de pensar unas secciones. Entonces, bueno, felicitaciones a ti, para Andrea, que de este espacio de la Biblioteca de la
Javeriana crezca y se mantenga, que es un show, como diría Jaime Ortiz Alvear, este show no tiene cover. Y bueno, también despido acá con un biche curado de la vía al mar. Entonces, con esto seguiremos la tertulia esta noche y un abrazo. Víctor, muchas gracias por tus aportes. Los amigos de Radio Embe, para seguirlos y ojalá en vivo apenas se pueda, ¿no? Muchas gracias, Alberto, y gracias por antojarnos. Creo que todos, bueno, esta era la invitación para que de aquí en adelante ustedes disfruten de su viernes lleno de salsa, como decían por ahí en el chat, los javerianos somos salseros y todos los que están aquí somos salseros también, salseros y salseras, y pues disfrutamos de este espacio en el que la literatura y la salsa nos están uniendo porque están ahí, están relacionadas. Entonces, muchísimas gracias por asistir. No se olviden que para estar más enterados de los eventos del plan de lectura, como bien lo decía Alberto, que estamos empezando a dar estas nuevas propuestas, no solo de tertulias, de charlas virtuales, tenemos bueno, una cantidad de eventos interesantes para ustedes. Nos pueden seguir en redes sociales como @bibliotecaspuj y nos encuentran también en la página web de la Universidad Javeriana. Entonces, pues muy pendientes de toda la programación, de todos nuestros eventos, y muchísimas gracias por estar aquí. Les esperamos en una próxima oportunidad. No se desconecten de nuestra programación y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.